Recuerdos, obra de Francisco Sosa Escalante, se sumerge en los recovecos del alma humana y en la historia de un país atravesado por luchas y transformaciones. A través de más de un centenar de sonetos, el autor ofrece una visión poética y profunda de su entorno, entrelazando su propia experiencia personal con las emociones que surgen frente al tiempo que se escapa. En esta obra, la melancolía y la reflexión sobre el amor, la patria y el destino del ser humano nos invitan a una introspección sincera sobre el paso de los años y el recuerdo que perdura. Esta colección es no solo un testamento de los sentimientos de un poeta, sino también una ventana hacia las inquietudes de un México que aún luchaba por forjar su identidad. Capítulo 1. El alma del poeta. En el vasto océano del tiempo, la poesía se alza como un faro que ilumina los rincones más profundos del alma humana. Es un reflejo de lo que somos, de lo que sentimos, y de lo que anhelamos. La obra de Francisco Sosa Escalante no solo se limita a ser una recopilación de sonetos, sino una introspectiva que explora los misterios del alma del poeta, ese ser destinado a ver más allá de lo visible, a captar lo efímero de la existencia humana, y a transcribir con su pluma lo que otros no logran percibir. En este primer capítulo, titulado El alma del poeta, el autor nos invita a un recorrido por los senderos más íntimos de su ser. El alma del poeta no es un alma común, es una que arde en su interior con la pasión de mil sueños no realizados, de mil pensamientos que fluyen como un río incontrolable. Sosa Escalante nos habla desde una perspectiva de desgarro y belleza, consciente de la fragilidad de la existencia y de la inquebrantable necesidad de expresar esos sentimientos que lo atrapan y lo desbordan. Al inicio de la obra, el poeta se describe a sí mismo como un ser cautivo de su tiempo, pero a la vez, un ser por encima de él. Su alma, dice, se encuentra suspendida entre la nostalgia de lo que fue y la esperanza de lo que podría ser. Este conflicto interno se convierte en el núcleo de su arte. La poesía, entonces, no es solo un medio de comunicación, sino una forma de lucha, lucha contra el olvido, lucha contra la injusticia, lucha contra la amargura de la vida cotidiana que muchas veces se impone sobre los sueños. La figura del poeta, en este contexto, se convierte en un ser profundamente solitario, alguien que, aunque rodeado por el mundo y sus múltiples realidades, permanece distante, casi ajeno a las corrientes que arrastran a los demás. Este aislamiento no es fruto de la desconfianza o la arrogancia, sino de una necesidad visceral de comprensión, de una necesidad de encontrar en la palabra un refugio que le permita conectar con lo más esencial del ser humano. La poesía se convierte en su puente hacia ese otro mundo, ese mundo que solo él puede ver y describir, un mundo lleno de matices invisibles para los ojos comunes. El alma del poeta, tal como la describe Sosa Escalante, es una herida abierta que nunca termina de sanar, pero que, al mismo tiempo, es capaz de extraer de esa herida los versos más hermosos. El poeta no es un ser inmune al dolor, sino alguien que lo experimenta con mayor intensidad que los demás, pero que, en lugar de sucumbir a él, lo convierte en su herramienta más poderosa para crear. Esta herida, esta constante tensión entre el dolor y la belleza, se convierte en la esencia misma de su obra. El poeta se convierte, así, en un confidente de sus propios sentimientos, un ser que busca respuestas a preguntas que no siempre tienen una respuesta clara. ¿Por qué escribe? ¿Para quién lo hace? ¿Es su poesía un acto de salvación o una condena? Estas preguntas, aunque subyacentes en todo el texto, nunca se resuelven completamente. En lugar de buscar respuestas definitivas, el poeta se dedica a explorar la vastedad de su alma, a comprenderse a sí mismo y, a través de ese proceso de introspección, logra comprender mejor al mundo que lo rodea. Al mismo tiempo, el capítulo nos muestra la figura del poeta como un ser atrapado en la contradicción. Por un lado, anhela la libertad, el poder de expresarse sin restricciones, pero, por otro, se siente cautivo de las limitaciones del lenguaje, de las convenciones sociales y literarias, de los compromisos con su tiempo. Esta contradicción es lo que le da vida a su obra, lo que la hace tan rica y profunda. El poeta es consciente de sus propios límites, pero también sabe que, dentro de esos límites, puede encontrar una libertad única, una libertad que no está atada a las formas, sino al poder de la palabra. Sosa Escalante, a lo largo de este capítulo, juega con la idea del alma del poeta como un espacio en constante construcción. El poeta no es alguien que simplemente se expresa de manera espontánea, sino un ser que constantemente se reinventa, que busca nuevas formas de decir lo mismo, que desafía las estructuras literarias para llegar a una verdad más profunda. La poesía no es solo una manifestación de su alma, sino un proceso de transformación constante. A lo largo de este capítulo,
el autor nos invita a reflexionar sobre el papel del poeta en la sociedad. En un mundo que muchas veces parece indiferente al sufrimiento humano, el poeta se presenta como un testigo, un narrador de las emociones más profundas y complejas de la existencia. Sin embargo, este testigo no se limita a ser un observador pasivo. El poeta también es un activista del alma, alguien que, con cada verso, intenta cambiar la realidad, por lo menos en el plano emocional y psicológico. En última instancia, el alma del poeta es una meditación sobre la necesidad humana de expresión. El poeta es el ser que no puede vivir sin decir, que no puede soportar la opresión de sus pensamientos sin liberarlos al mundo. Pero también es alguien que paga un precio por esta liberación. El poeta no es ajeno a la lucha, al sufrimiento, pero encuentra en la poesía el consuelo que le permite seguir adelante. Es en este espacio de tensión, entre la opresión del ser y la liberación de la palabra, donde Sosa Escalante encuentra la esencia de su poesía y, por ende, la esencia de su alma. Este capítulo, cargado de emoción y reflexión, marca el inicio de un recorrido que se adentra en las profundidades del ser humano, mostrando al lector no solo las inquietudes de un poeta, sino también las inquietudes universales de todos aquellos que buscan respuestas a las grandes preguntas de la vida. Capítulo 2. Voces del pasado. El pasado, ese vasto océano de recuerdos, emerge ante los ojos del poeta como un conjunto de voces que susurran desde las sombras de la memoria, desafiando al presente a reconocer su importancia y su influencia indeleble. En este capítulo, titulado Voces del pasado, Francisco Sosa Escalante nos invita a recorrer los ecos de lo que fue, a escuchar aquellas voces que, aunque silenciadas por el paso de los siglos, siguen reverberando con fuerza en el corazón del poeta. Las voces del pasado no son solo recuerdos de eventos históricos o personas que dejaron una huella, son las emociones, los pensamientos y los sueños de aquellos que vivieron antes, pero que siguen hablando a través de sus propios ecos. Desde las primeras palabras de este capítulo, el poeta se presenta como un testigo y, a la vez, como un puente entre los tiempos. Él no solo mira al pasado como una mera sucesión de hechos, sino que siente la presencia de los que ya no están, de aquellos que marcaron su vida y la vida de todos los que le siguieron. Las voces del pasado no son estáticas, ni limitadas a una época, son fuerzas vivas que atraviesan las generaciones, que siguen influyendo en las decisiones, los pensamientos y las emociones de los seres humanos. La conexión con estas voces es, para el poeta, un acto de profunda reverencia. Sosa Escalante no solo las escucha, sino que las honra, reconociendo que todo lo que el ser humano es y todo lo que la humanidad ha logrado tiene sus raíces en aquellos que nos precedieron. De este modo, el pasado se convierte en una fuente inagotable de sabiduría y enseñanza. Sin embargo, no todas las voces del pasado son dulces ni agradables. Algunas son las voces del dolor, de la pérdida, de la injusticia. Y es precisamente esa dualidad la que da profundidad a la obra del poeta. La capacidad de captar tanto la belleza como la tristeza, la esperanza como el sufrimiento, y de entrelazarlas de manera que el lector también se vea arrastrado por esas mismas corrientes de emociones encontradas. A lo largo de este capítulo, Sosa Escalante nos lleva por una serie de recuerdos personales y colectivos que se entrelazan de manera orgánica. Nos habla de su propio pasado, de su infancia, de los momentos que lo marcaron, pero también nos invita a pensar en el pasado colectivo de la humanidad, las luchas por la libertad, los sacrificios de los héroes olvidados, las injusticias que atraviesan las páginas de la historia. En estas voces del pasado, el poeta no solo se ve reflejado a sí mismo, sino también a su país, a su gente, y a toda la humanidad. Este capítulo se convierte en un acto de memoria colectiva, donde la vida del poeta se fusiona con la de aquellos que lucharon antes que él, y cuya lucha aún resuena en la actualidad. El poeta reconoce que, aunque las voces del pasado son innumerables y diversas, todas tienen un hilo común, la búsqueda de sentido, la necesidad de entender el lugar que ocupa el ser humano en el vasto universo. De ahí que Sosa Escalante no se limite a ofrecer una visión nostálgica o idealizada de estos recuerdos, sino que también se enfrenta a las sombras del pasado, aquellos eventos que nos duelen, que nos avergüenzan, pero que son parte indispensable de nuestra historia. El poeta no elude la oscuridad del pasado, sino que la abraza como una parte esencial de la experiencia humana. La tragedia, el sufrimiento y la injusticia se convierten en elementos que enriquecen la poesía, ya que permiten al poeta alcanzar una mayor comprensión de la vida. En este capítulo, las voces del pasado también se presentan como una llamada a la reflexión. El poeta invita al lector a escuchar esas voces no solo como ecos lejanos, sino como lecciones vivas que deben ser aprendidas.
¿Qué nos dicen esas voces sobre la humanidad? ¿Qué nos enseñan sobre nuestras propias luchas y nuestras propias esperanzas? ¿Cómo podemos, al escuchar estas voces, construir un futuro más justo y más compasivo? Estas preguntas, que se mantienen abiertas a lo largo de todo el capítulo, encuentran respuestas en el corazón del poeta, pero también en el alma de todos aquellos que se atrevan a escuchar. A medida que avanzamos en este capítulo, Sosa Escalante utiliza un lenguaje cargado de simbolismo y emoción para expresar la influencia del pasado sobre el presente. Las voces del pasado no son solo palabras, sino que se manifiestan a través de los sentimientos, las sensaciones y los recuerdos más profundos. El poeta no se limita a contar historias, sino que crea una atmósfera densa, casi palpable, en la que las voces del pasado se convierten en presencias vivas, capaces de interactuar con el lector. Es como si las voces de aquellos que han pasado por este mundo pudieran ser escuchadas en cada rincón de la memoria colectiva. En este sentido, el poeta se convierte en un mediador entre el pasado y el presente. Su tarea no es simplemente recordar, sino interpretar, dar sentido a esas voces dispersas y a menudo contradictorias. Al hacerlo, se enfrenta a una paradoja. El poeta es, a la vez, un hijo del pasado y un creador del presente. A través de su obra, transforma las voces del pasado en algo nuevo, en algo que tiene un propósito, un significado para el presente. Y es precisamente en este acto de transformación donde radica la magia de la poesía, en la capacidad de tomar algo del pasado y darle vida en el aquí y ahora. Al concluir este capítulo, el lector se queda con la sensación de haber recorrido un largo camino a través del tiempo, de haber escuchado no solo las voces de Sosa Escalante, sino también las de todos aquellos que lo precedieron. Es un viaje en el que el poeta nos recuerda que el pasado nunca se desvanece por completo, que siempre está allí, esperando ser escuchado y comprendido. Las voces del pasado son como huellas en la arena, que aunque el viento pueda borrar, siempre dejan una marca indeleble en el alma de quienes las buscan. Y así, el poeta nos deja con una reflexión profunda. El pasado no es solo una sombra, sino una luz que sigue iluminando nuestro camino. La verdadera tarea del poeta, entonces, no es olvidar, sino recordar con claridad, con conciencia, para que las voces del pasado sigan hablándonos y nos guíen en la construcción de un futuro mejor. Capítulo 3. El laberinto de los sueños. Los sueños, esas puertas misteriosas que se abren en la quietud de la noche, son en gran parte los vehículos que el alma usa para escapar de las restricciones del tiempo y del espacio, para viajar hacia los confines de lo que podría ser y lo que nunca fue. En este capítulo, titulado El laberinto de los sueños, Francisco Sosa Escalante nos invita a adentrarnos en un territorio tan incierto como fascinante, la esencia misma de los sueños. A través de una reflexión profunda y poética, el poeta desentraña las múltiples capas que componen esa realidad etérea que no tiene fronteras, pero que, sin embargo, deja huellas profundas en el ser humano. Desde las primeras líneas de este capítulo, el poeta establece que los sueños no son meras ilusiones pasajeras, ni simples escenas que se desvanecen al despertar. Son más que eso, son fragmentos de una realidad alternativa, un lugar donde las leyes de la lógica y de la razón se disuelven, y donde las emociones, los deseos y los temores más profundos se manifiestan con una claridad que en el mundo consciente nos resulta inalcanzable. El sueño, en este contexto, se convierte en una extensión de la vida misma, una dimensión paralela que, aunque invisible a los ojos, es tan real como la existencia que habitamos despiertos. A medida que el capítulo se desarrolla, Sosa Escalante se sumerge en la paradoja central de los sueños. Son, por un lado, el refugio más seguro de nuestras almas atormentadas, pero, por otro, son el campo de batalla donde se libran nuestras más grandes incertidumbres. A través de una prosa vívida, el poeta no solo explora la belleza y la magia de los sueños, sino también su naturaleza ambigua, que oscila entre el consuelo y la desesperación. En los sueños, el alma se siente libre, pero también perdida. Es como un viajero que se adentra en un laberinto sin fin, donde no hay certezas, solo caminos sinuosos que se bifurcan en cada esquina, llevando a nuevas aventuras, pero también a nuevos peligros. Este laberinto de los sueños, tal como lo describe el poeta, no es un lugar de escapismo, sino un espacio de confrontación. Cada sueño es, en realidad, un espejo del alma. El poeta habla de cómo, en sus propios sueños, se encuentra con las imágenes de sus miedos más profundos y de sus deseos más ocultos. Los sueños no se limitan a ser el refugio donde escapamos del dolor de la realidad, son también los terrenos donde el dolor se amplifica,
donde las sombras se alargan y las heridas más antiguas vuelven a abrirse. Los sueños, entonces, se convierten en un espacio de lucha interior, un campo en el que se enfrentan las tensiones del ser humano, la lucha entre el ser y el deber ser, entre la realidad y la fantasía, entre lo que deseamos ser y lo que realmente somos. El poeta se detiene en un punto esencial de la reflexión sobre los sueños, la relación entre la memoria y el subconsciente. A medida que las horas avanzan y el sueño nos envuelve, las puertas de nuestra mente parecen abrirse de par en par, y lo que estaba guardado en lo más profundo de nuestro ser surge a la superficie. Los recuerdos reprimidos, los anhelos olvidados, las inseguridades no expresadas, todo eso se manifiesta en el mundo de los sueños, a menudo de formas inusuales y desconcertantes. En el laberinto de los sueños, el poeta nos invita a comprender que, al igual que en la vida, es imposible escapar completamente de lo que llevamos dentro. El subconsciente, con su vastedad y complejidad, es como un río subterráneo que nunca deja de fluir, y que siempre encuentra una salida, ya sea en los sueños o en los actos cotidianos. La visión de los sueños que presenta Sosa Escalante está impregnada de una cierta melancolía, pero también de una profunda admiración por el poder transformador que estos pueden tener. Si bien los sueños pueden ser un reflejo de nuestros miedos y frustraciones, también son una vía para la renovación y la sanación. Al enfrentarse a esos aspectos oscuros de nuestro ser, podemos llegar a comprenderlos mejor, a aceptarlos, a liberarlos. Así, el poeta observa cómo los sueños, en su ambigüedad, tienen la capacidad de sanarnos al mismo tiempo que nos atormentan. El laberinto de los sueños también se convierte en una metáfora del viaje de la vida. La vida misma es un laberinto lleno de bifurcaciones, de decisiones difíciles y de caminos inciertos. A menudo nos sentimos perdidos, sin saber qué dirección tomar. Sin embargo, como en los sueños, cada giro en nuestro camino tiene su razón, aunque a veces no podamos entenderla de inmediato. Cada sueño, por más desconcertante que sea, tiene un propósito: revelarnos algo importante sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra existencia, sobre nuestra relación con el mundo. A través de los sueños, nos enfrentamos no solo a nuestra realidad interna, sino también a las realidades externas que condicionan nuestra vida. Así como el poeta se enfrenta a los fantasmas de su propio pasado, también se enfrenta a las fuerzas que, fuera de su control, influyen en su destino. Al recorrer el laberinto de los sueños, el poeta se encuentra con otras figuras que representan aspectos de sí mismo. Algunos de esos encuentros son reconfortantes, mientras que otros son perturbadores. Sin embargo, lo que el poeta descubre es que, en el fondo, esos encuentros son necesarios. Cada figura, cada símbolo que aparece en el sueño, tiene algo que decirnos, algo que debemos aprender. La poesía, en su esencia más pura, es una forma de interpretación de esos símbolos, de esas visiones que emergen de los rincones oscuros de la mente. El sueño se convierte, en este sentido, en una obra literaria en sí misma, una narrativa que se despliega en el subconsciente y que el poeta trata de transcribir con la precisión de un artesano. En este capítulo, el poeta también reflexiona sobre el sueño como un espacio de trascendencia. A través de los sueños, uno puede sentir que se conecta con algo más grande, con un misterio insondable. Los sueños no solo nos permiten conocer nuestro interior, sino que, en muchos casos, nos acercan a lo divino, a lo eterno. Este toque de lo sublime en los sueños, según el poeta, es una manifestación del alma humana que busca entender su propósito, su origen y su destino. En este sentido, los sueños se convierten en una vía de acceso al conocimiento más profundo, un conocimiento que escapa a las restricciones de la razón y de la lógica, y que solo puede ser comprendido a través de la intuición y la emoción. El laberinto de los sueños, entonces, no es solo un espacio de introspección, sino también de revelación. En los sueños, el poeta encuentra respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a formular en la vigilia. A veces, esas respuestas son claras y directas, otras veces son vagas y misteriosas, pero en todos los casos, el acto de soñar se convierte en un proceso de autodescubrimiento. El poeta, al igual que el lector que se adentra en sus palabras, se convierte en un viajero en el vasto e insondable mundo del sueño, donde todo es posible, pero donde, al mismo tiempo, nada está completamente claro. Al concluir este capítulo, Sosa Escalante nos deja con una sensación de asombro ante la complejidad y el poder de los sueños. Nos invita a verlos no solo como un fenómeno biológico o psicológico, sino como una parte esencial de nuestra existencia, una vía de conexión con lo más profundo de nuestro ser y con el misterio que nos rodea. El sueño, en este sentido,
se convierte en un espejo, un laberinto, y, al mismo tiempo, en una puerta abierta hacia la libertad y la comprensión. La clave, como siempre, está en atreverse a entrar en ese laberinto, a seguir los hilos que nos guían a través de sus pasajes oscuros, hasta llegar a las verdades que yacen ocultas en su interior. Capítulo 4. La memoria del viento. La memoria, ese territorio intangible que guardamos en lo más profundo de nuestro ser, se convierte en un eco que resuena a través del tiempo, como el viento que recorre las montañas y los valles. En este cuarto capítulo, titulado La memoria del viento, Francisco Sosa Escalante nos sumerge en un espacio donde la memoria y el olvido se entrelazan en un baile melancólico, donde los recuerdos se convierten en testigos del paso de los años y las huellas invisibles de lo que fuimos. La memoria, según el poeta, es como el viento, invisible, pero omnipresente. Se extiende por todo el paisaje de nuestra vida, llevando consigo fragmentos de lo que alguna vez fue, pero también lo que nunca llegamos a vivir. Es un río silencioso que fluye por las profundidades del alma, trayendo a la superficie imágenes y sensaciones olvidadas. Y así, cada rincón de nuestra existencia está impregnado por su presencia, como las huellas que deja el viento sobre la arena o las hojas que caen de los árboles. En este capítulo, Sosa Escalante nos invita a reflexionar sobre cómo la memoria, a menudo, se nos presenta como un archivo inalcanzable, un tesoro que guardamos en el rincón más apartado de nuestro ser. Pero, a pesar de su naturaleza esquiva, la memoria tiene el poder de regresar en cualquier momento, de invadirnos con la fuerza de un viento que sacude las hojas de un árbol dormido. El poeta recuerda momentos de su infancia, de su juventud, como si fueran sombras que se asoman en la distancia. La memoria no se limita a lo que hemos vivido, sino que también es una recopilación de sueños no cumplidos, de amores perdidos y de deseos no expresados. A través de sus palabras, el poeta nos guía por un sendero lleno de recuerdos y nostalgias, cada uno de ellos más fugaz que el anterior, pero igualmente presente. La memoria, en su infinita sabiduría, nos recuerda lo que hemos olvidado de nosotros mismos, pero también nos señala lo que hemos perdido en el tiempo. Los recuerdos, por más vívidos que sean, siempre están en constante transformación, como el viento que nunca deja de moverse, cambiando de dirección, llevándose consigo fragmentos de lo que una vez fue sólido y permanente. El poeta se pregunta si la memoria, en realidad, es un puente hacia el pasado o si es solo una ilusión creada por la mente para darnos la sensación de continuidad. Quizás, reflexiona, lo que recordamos no es tan fiel a la realidad como creemos. Los recuerdos, por más intensos que sean, están sujetos a la manipulación de nuestra mente, que los revisita una y otra vez, cambiándolos, suavizándolos o, en algunos casos, distorsionándolos. Así como el viento acaricia las superficies y las transforma, la memoria también se transforma a medida que el tiempo pasa, convirtiéndose en algo diferente de lo que originalmente fue. Y, sin embargo, el viento de la memoria tiene el poder de devolvernos una sensación de presencia, de contacto con lo perdido. En sus palabras, Sosa Escalante habla de cómo, en momentos de quietud, podemos sentir que la memoria nos envuelve con la suavidad de una brisa, trayendo consigo los ecos de viejos tiempos. Esta sensación de retorno, sin embargo, está teñida de una tristeza profunda. El pasado, al igual que el viento, se escapa entre los dedos, y, por más que intentemos aferrarnos a él, siempre se nos escapa. La memoria, en este capítulo, es también una metáfora del tiempo. El tiempo es el viento que lleva consigo todo lo que hemos sido, todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos perdido. Cada instante que pasa es un suspiro del viento de la memoria, una brisa que arrastra con ella todo lo que creíamos que permanecía intacto. Y, sin embargo, el poeta no ve esta pérdida como algo negativo. Al contrario, la memoria del viento tiene una belleza melancólica, porque nos recuerda lo efímero de nuestra existencia, pero también nos invita a valorar cada instante, cada suspiro del viento que pasa. El viento de la memoria no es solo un testigo, sino también un mensajero. A través de él, el poeta nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje por la vida. Los recuerdos que guardamos son los ecos de aquellos que nos precedieron, las huellas dejadas por quienes amamos y perdimos, las voces que siguen susurrando en nuestro interior. Y, en este sentido, la memoria del viento es también un puente entre generaciones, un lazo invisible que nos une con el pasado, con nuestras raíces, con nuestra historia. El capítulo también se adentra en la relación entre el viento, la memoria y la identidad. ¿Quiénes somos sin los recuerdos que nos definen? ¿Qué queda de nosotros si los recuerdos desaparecen?
El poeta reflexiona sobre la fragilidad de la identidad, sobre cómo la memoria nos constituye, pero también sobre cómo la pérdida de esos recuerdos puede despojarnos de nuestra esencia. Y, sin embargo, el viento sigue soplando, llevando consigo las sombras de lo que fuimos y dejando espacio para lo que aún está por venir. El viento, en este capítulo, es también un símbolo de la constante transformación de la memoria. Así como el viento no es nunca el mismo, la memoria tampoco lo es. Cada recuerdo se reconstruye en nuestra mente, cada imagen se desdibuja con el paso del tiempo. Y, a pesar de esta transitoriedad, la memoria sigue siendo la columna vertebral de nuestra existencia. Es a través de la memoria que entendemos quiénes somos y de dónde venimos, y es en los recuerdos que se guarda la esencia de lo que hemos sido. Finalmente, Sosa Escalante nos deja con una reflexión que resuena como un susurro en la brisa. La memoria nunca se detiene, siempre está en movimiento, siempre es viento. No importa cuánto tratemos de retenerla, de aferrarnos a ella, la memoria es una fuerza que no puede ser controlada. Es un río que fluye hacia el futuro, llevando con ella los recuerdos del pasado, pero también los sueños del mañana. Y, como el viento, siempre está presente, incluso cuando no podemos verlo. Este capítulo, entonces, no solo es una meditación sobre la memoria, sino también sobre el paso del tiempo y la fragilidad de nuestra identidad. A través de la metáfora del viento, Sosa Escalante nos invita a abrazar lo efímero, a aceptar la transitoriedad de la vida y a reconocer que, aunque los recuerdos se desdibujan con el tiempo, siempre permanecerán en el viento, llevándonos hacia lo que está por venir. Capítulo 5. Ecos del alma perdida. El alma humana es un vasto océano, un espacio lleno de olas que suben y bajan, arrastrando consigo fragmentos de pensamientos, emociones y deseos, como si fueran pequeños barcos a merced del viento. En este quinto capítulo, titulado Ecos del alma perdida, Francisco Sosa Escalante nos introduce en un viaje profundo hacia las sombras del ser, hacia aquellos rincones oscuros y olvidados de nuestra existencia donde se guardan las huellas de lo que hemos sido, pero también de lo que hemos dejado atrás. El capítulo comienza con una reflexión sobre la fugacidad de nuestra esencia. El alma, esa parte intangible de nosotros, se ve constantemente influenciada por las mareas del tiempo. A veces, nos sentimos como si estuviéramos perdidos en medio de un mar interminable de recuerdos y emociones, sin un rumbo claro, sin saber si estamos buscando algo o si, simplemente, nos dejamos arrastrar por la corriente. La idea de perdido es clave en este capítulo. Estamos, como seres humanos, en una constante búsqueda de sentido, pero muchas veces nos encontramos atrapados en el eco de nuestra propia alma, resonando con sus ecos lejanos sin entender bien su origen. Sosa Escalante nos lleva por los senderos oscuros de la mente humana, mostrándonos cómo los ecos del alma se manifiestan en nuestras decisiones, en nuestros actos cotidianos, en las palabras no dichas y en los abrazos no dados. Esos ecos son las huellas de lo que hemos sido, pero también son las sombras de lo que nunca llegamos a ser. La memoria, esa brújula imperfecta que nos guía, se convierte en el refugio donde encontramos los ecos de nuestras propias inquietudes. Pero, a medida que avanzamos, el poeta nos lleva a cuestionarnos si, en realidad, lo que creemos que somos es tan solo una ilusión construida a partir de lo que hemos perdido, de lo que nunca alcanzamos. Con una prosa evocadora, Sosa Escalante describe cómo el alma se ve atrapada en una red de pensamientos contradictorios y emociones olvidadas. ¿Es posible, se pregunta, que lo que sentimos como nuestra identidad sea solo un eco lejano de un ser que ya no existe? Cada uno de nosotros es un eco de algo más grande, algo que se escapa constantemente, algo que nunca podemos alcanzar por completo. La sensación de estar perdido se convierte en una de las principales fuerzas que nos impulsa a buscar respuestas, a tratar de entender de dónde venimos y a dónde vamos. Sin embargo, el poeta nos señala que la respuesta a esta búsqueda nunca será clara. El alma, en su infinita complejidad, se encuentra atrapada en una paradoja. Por un lado, está en constante evolución, siempre en búsqueda de algo más, pero, por otro, siempre es una sombra de lo que ha sido, de lo que ya no puede ser recuperado. A lo largo de este capítulo, la imagen del alma perdida se convierte en una metáfora poderosa. La pérdida no solo es física, no solo se refiere a aquellos momentos o personas que se han ido, sino que también es una pérdida interna, una desconexión con nuestra esencia más profunda. La inquietud que sentimos al pensar en el paso del tiempo, la sensación de estar perdiendo algo irrecuperable, es una constante en nuestras vidas. Pero, según el poeta, la pérdida no es algo que deba ser temido. Es,
Más bien, una parte esencial de la condición humana, algo que debemos aprender a abrazar. En el curso de sus reflexiones, el poeta nos habla de la tensión constante entre lo que somos y lo que creemos que debemos ser. Este dilema es la raíz de muchos de nuestros sufrimientos. Sentimos que nuestra alma está perdida porque nos esforzamos por ser algo que no somos, por alcanzar un ideal que está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, Sosa Escalante nos invita a mirar más allá de esa tensión. Nos invita a ver los ecos del alma como una señal de nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Los ecos no son simplemente recuerdos o lamentos, son también las huellas de nuestra evolución, los rastros de lo que hemos aprendido, de lo que hemos experimentado. Son la prueba de que, a pesar de la constante sensación de pérdida, estamos avanzando, incluso si no lo vemos. En un giro inesperado, el capítulo se adentra en la noción de lo perdido como una oportunidad. La búsqueda del alma perdida, en lugar de ser un acto de desesperación, puede convertirse en un acto de revelación. Al explorar nuestras sombras, al enfrentarnos a esos ecos de lo que hemos sido, encontramos la posibilidad de descubrir quiénes somos realmente. La pérdida, entonces, no es un vacío, sino una puerta abierta a una nueva comprensión de nosotros mismos. La narrativa se torna más introspectiva a medida que Sosa Escalante se sumerge en la exploración de los recuerdos más profundos. Nos invita a cuestionar cómo nos relacionamos con nuestras propias memorias, cómo a menudo buscamos enterrarlas en el fondo de nuestra conciencia para evitar el dolor que conllevan. Sin embargo, nos recuerda que esos recuerdos, esos ecos, siempre encuentran una manera de resurgir, de aflorar a la superficie. A veces, nos llega la sensación de que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, es solo un eco repetido, una sombra que se proyecta constantemente ante nosotros, como una luz que nunca se apaga. El poeta, al final del capítulo, nos enfrenta a la inevitabilidad de la desconexión. Nos señala que, por más que intentemos aferrarnos a lo que hemos sido, nuestra alma está destinada a perderse, a transformarse. Pero esta transformación no es algo negativo. Es un recordatorio de que, aunque el alma se pierda, nunca deja de existir. Siempre hay algo más. Siempre hay un eco lejano que nos conecta con lo que alguna vez fuimos y, tal vez, con lo que aún podemos llegar a ser. En este capítulo, la figura del alma perdida se convierte en una invitación a la aceptación. Aceptar la pérdida no significa rendirse, sino comprender que en la fragilidad de nuestra existencia hay belleza, hay crecimiento. Los ecos del alma perdida, aunque llenos de melancolía, nos invitan a encontrar consuelo en la impermanencia, a abrazar la incertidumbre como una parte integral de la experiencia humana. Al concluir este capítulo, Sosa Escalante nos deja con una reflexión profunda. La pérdida es la raíz de nuestra existencia, y a través de ella, encontramos lo que realmente somos. La búsqueda del alma perdida no es una tarea sin fin, sino una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos en lo más profundo, en lo que queda después de que todo lo demás se haya desvanecido. Y en esos ecos, encontramos la respuesta a la pregunta más grande: ¿quiénes somos realmente? Capítulo 6. El reflejo en el agua turbia. En este sexto capítulo titulado El reflejo en el agua turbia, Francisco Sosa Escalante nos lleva a una profunda reflexión sobre la identidad, la percepción y la búsqueda de claridad en un mundo lleno de incertidumbre. En un relato cargado de simbolismo, la imagen del agua turbia se convierte en la metáfora central que ilustra cómo, a lo largo de la vida, nuestras percepciones de nosotros mismos y de los demás se ven nubladas, distorsionadas por las emociones, las experiencias y las dudas. El agua, en su naturaleza, refleja la imagen de quien la observa, pero en muchas ocasiones este reflejo se encuentra difuso, oscurecido por las turbulencias internas. El capítulo comienza con la descripción de una escena aparentemente sencilla, pero cargada de significados profundos. Un hombre se acerca a un lago, cuya superficie, en apariencia tranquila, oculta un fondo revuelto. Con cada movimiento, con cada perturbación, el agua se agita y las imágenes que surgen de ella se vuelven indistinguibles, caóticas, borrosas. Esta visión se convierte en el vehículo para que Sosa Escalante explore la complejidad de la identidad humana. ¿Cuántas veces nos hemos visto a nosotros mismos como en ese agua turbia? El hombre en la orilla se enfrenta a un reflejo de sí mismo que ya no es claro, un reflejo que se mezcla con el paisaje, con las nubes, con las sombras del pasado. La imagen de uno mismo es constantemente alterada por las emociones, las experiencias pasadas y las expectativas de los demás.
La metáfora del agua turbia también nos habla de la lucha interna que todos enfrentamos al tratar de comprender quiénes somos realmente. En las aguas del alma, las experiencias del pasado, los miedos y los deseos se entrelazan, creando una imagen confusa de nuestra verdadera naturaleza. A veces, parece que no podemos vernos con claridad, y nos perdemos en la incertidumbre de no saber quiénes somos, de no saber cuál es nuestro lugar en el mundo. En el transcurso del capítulo, Sosa Escalante nos invita a explorar la tensión entre la necesidad de encontrar una respuesta definitiva sobre nuestra identidad y la imposibilidad de alcanzar esa claridad absoluta. La vida, como el agua, es fluida y cambiante. Las circunstancias cambian, las emociones se transforman, y las personas que somos también se modifican con el tiempo. Esta inestabilidad es parte fundamental de la condición humana, y la reflexión en el agua turbia es, de alguna manera, un reflejo de esa constante transformación. Sin embargo, el capítulo también sugiere que, aunque el agua esté turbia, no es imposible encontrar momentos de calma en medio del caos. A veces, el simple acto de detenerse y observar puede permitir que las turbulencias internas disminuyan. Como el lago que, en momentos de quietud, refleja una imagen más nítida, nuestras mentes, cuando alcanzan paz, pueden ofrecer una visión más clara de quiénes somos realmente. La idea de la calma como una vía para encontrar la claridad es un concepto central en este capítulo, y Sosa Escalante hace hincapié en la importancia de la introspección y la reflexión tranquila para superar las confusiones de la vida cotidiana. Además, el autor introduce la idea de que la identidad no es algo fijo, sino un reflejo dinámico, sujeto a las influencias externas e internas que constantemente la alteran. El agua turbia no es estática, está en constante movimiento. Lo mismo ocurre con nuestro sentido de identidad, que cambia según nuestras interacciones, nuestras experiencias y nuestros propios procesos de crecimiento. La imagen de un reflejo que se distorsiona nos recuerda que el intento de fijar una identidad única y definitiva es un esfuerzo inútil. La identidad es un proceso continuo, siempre en construcción, siempre sujeto a reinterpretaciones y transformaciones. A lo largo del capítulo, Sosa Escalante también examina la relación entre las percepciones externas y el sentido interno del ser. ¿Hasta qué punto nuestras imágenes reflejadas en los ojos de los demás afectan nuestra comprensión de quiénes somos? El agua turbia también puede ser vista como una referencia a cómo los demás, al igual que nosotros mismos, alteran y distorsionan nuestras percepciones. A menudo, nos dejamos influir por las expectativas de los demás, por los juicios ajenos, lo que hace que nuestra propia imagen se vea distorsionada, como una sombra que se alarga o se encoge según el ángulo desde el que se la observe. Las voces externas, a menudo llenas de prejuicios y expectativas, contribuyen a que nuestra imagen interna se vuelva más confusa y difícil de definir. El poeta también se adentra en la cuestión del autoengaño, una forma de distorsionar el reflejo en el agua para hacer que nos veamos de una manera más cómoda, más aceptable para nosotros mismos y para los demás. A veces, la mente humana recurre a esta táctica como un mecanismo de defensa, protegiéndonos del dolor de enfrentarnos a nuestras propias imperfecciones y limitaciones. Esta distorsión, aunque útil a corto plazo, nunca nos permite ver la imagen real, la verdad que yace en el fondo del lago. El capítulo nos invita a cuestionar cuántas veces hemos engañado a nuestros propios ojos, cuántas veces hemos preferido ver un reflejo distorsionado para evitar la incomodidad de ver la realidad tal como es. En un giro filosófico, el capítulo sugiere que la claridad no siempre debe ser el objetivo final. A veces, el agua turbia, con sus sombras y reflejos fragmentados, puede ofrecernos una visión más rica y compleja de la realidad. La complejidad de la vida, de nuestra identidad y de nuestras relaciones, no puede ser reducida a una simple imagen clara. La verdadera belleza, quizás, reside en esa ambigüedad, en la aceptación de que no todo puede ser comprendido ni explicado. Al abrazar la incertidumbre, nos liberamos de la necesidad de respuestas definitivas y nos permitimos experimentar la vida tal como es, fluida, impredecible y llena de matices. Hacia el final del capítulo, Sosa Escalante ofrece una reflexión sobre la importancia de la aceptación. Si bien el deseo de claridad es natural, aprender a vivir con la incertidumbre y a encontrar belleza en la turbia reflexión del agua es una forma de alcanzar la paz interior. Al igual que el lago, que, aunque turbio, sigue siendo una parte esencial del paisaje, nuestra identidad, aunque compleja y confusa, es parte fundamental de nuestro ser. En la aceptación de esta fluidez, encontramos una forma de reconciliarnos con nosotros mismos y con el mundo. De esta forma,
El reflejo en el agua turbia nos invita a explorar nuestra identidad desde una perspectiva más amplia y menos rígida. Nos recuerda que, aunque el camino hacia la claridad puede estar lleno de sombras, esas sombras son tan importantes como la luz, y es a través de ellas que verdaderamente llegamos a comprender quiénes somos. Capítulo 7. Las huellas en la arena del tiempo. En este séptimo capítulo titulado Las huellas en la arena del tiempo, Francisco Sosa Escalante nos presenta una reflexión profunda sobre la impermanencia de la vida, la fugacidad de las experiencias y el impacto de nuestras decisiones en el flujo continuo del tiempo. A través de la imagen de las huellas que dejamos en la arena, el autor nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, aunque momentáneas, tienen un efecto duradero en nuestra existencia y en el mundo que nos rodea. El capítulo comienza con una escena sencilla pero poderosa. Un ser humano camina por la orilla de una playa solitaria. A medida que avanza, sus huellas quedan marcadas en la arena, un testimonio efímero de su paso por ese lugar. Sin embargo, con cada ola que llega, las huellas se desvanecen, borradas por la fuerza del mar. Esta imagen, que parece un acto simple y casi trivial, esconde una reflexión profunda sobre la naturaleza de la vida misma. Nuestras huellas en la arena, como nuestras experiencias, son temporales y fácilmente desvanecibles, pero, sin embargo, en ese breve momento en que existen, tienen un significado profundo. A través de esta metáfora, Sosa Escalante nos invita a considerar cómo cada uno de nosotros deja su marca en el mundo, aunque sea por un instante. Las huellas en la arena representan nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Aunque el tiempo puede borrarlas, lo que dejamos atrás es siempre un reflejo de quiénes somos y de lo que hemos vivido. En cada paso, en cada huella, hay una historia que se cuenta, aunque esa historia, como la huella misma, se desvanezca rápidamente. El autor también se adentra en la reflexión sobre el tiempo, ese río imparable que nos arrastra. El mar, con su constante movimiento, simboliza la naturaleza efímera de todo lo que conocemos. Las olas llegan una y otra vez, borrando las huellas, como si el tiempo fuera un eterno ciclo de creación y destrucción. Nada permanece intacto, todo se transforma, y la vida, en su constante fluir, no nos permite quedarnos en un solo momento. Las huellas en la arena no pueden evitar ser borradas, al igual que nosotros no podemos evitar que el tiempo avance, llevando consigo nuestras memorias, nuestros logros y, finalmente, nuestra propia existencia. A medida que el capítulo avanza, el autor profundiza en el concepto de la impermanencia. Al igual que las huellas que dejamos en la arena, nuestras vidas son breves y efímeras. Sin embargo, este hecho no debe ser visto con desesperanza, sino con una llamada a aprovechar el tiempo que tenemos. La consciencia de que todo es transitorio nos obliga a vivir de manera más plena, a valorar cada instante y a tomar decisiones que reflejen la profundidad de lo que somos. Si bien las huellas se desvanecen, la esencia de nuestra existencia sigue viva en aquellos que nos recuerdan y en las enseñanzas que dejamos atrás. El capítulo también nos invita a pensar en las huellas que dejamos en los demás. Las interacciones humanas son como las huellas en la arena. Aunque cada encuentro sea fugaz, tiene un impacto profundo en las personas que tocamos. A menudo, no somos conscientes del alcance de nuestras palabras y acciones, pero éstas dejan marcas en las vidas de quienes nos rodean. El autor nos recuerda que, incluso en la brevedad de nuestras relaciones, podemos dejar huellas significativas que, aunque desaparezcan con el tiempo, siguen existiendo en la memoria de los demás. Sosa Escalante no escatima en belleza a la hora de describir la lucha interna que surge al ser conscientes de la fragilidad de la vida. ¿Cómo podemos hacer que nuestras huellas, aunque efímeras, tengan un significado? ¿Cómo podemos encontrar sentido en un mundo donde todo parece desvanecerse con la misma rapidez con la que surge? Estas preguntas son abordadas a lo largo del capítulo, y el autor sugiere que, en lugar de resistirnos a la fugacidad de la vida, debemos abrazarla. Es precisamente en esa impermanencia donde reside la belleza de la existencia. En un momento clave del capítulo, Sosa Escalante introduce la figura de los ancianos, aquellos que han vivido una vida larga y han visto cómo el tiempo ha dejado su huella en ellos. Para estos seres sabios, el paso del tiempo ya no es un enemigo a temer, sino una realidad aceptada con serenidad. El anciano que contempla las huellas en la arena no lamenta su desaparición, sino que la acepta como parte del ciclo natural de la vida. Esta visión de la vida, basada en la aceptación de la transitoriedad, nos invita a liberarnos del miedo al paso del tiempo y a vivir con más sabiduría. Además, el autor reflexiona sobre el legado que dejamos. A veces,
Las huellas en la arena son tan sutiles que ni nosotros mismos las notamos, pero hay momentos en los que una acción o palabra tiene el poder de transformar una vida. Las huellas más profundas no siempre son las más visibles. Como el eco que resuena en una cueva, nuestras acciones pueden repercutir en el tiempo mucho después de que hayamos partido. Las huellas que dejamos en la arena del tiempo, aunque desaparezcan rápidamente, pueden tener una influencia mucho mayor de lo que imaginamos. Hacia el final del capítulo, Sosa Escalante plantea una pregunta existencial profunda. ¿Es posible, en medio de la fugacidad de la vida, encontrar algo que realmente perdure? El capítulo concluye con una sugerencia sutil. El amor, la bondad y la compasión son las huellas que realmente trascienden el tiempo. Aunque nuestra vida sea breve, si vivimos con autenticidad y con un corazón lleno de generosidad, podemos dejar una marca duradera en el mundo, una huella que el tiempo no puede borrar. Las huellas en la arena pueden desvanecerse, pero las huellas del alma permanecen en los corazones de aquellos que amamos. Así, las huellas en la arena del tiempo se convierte en una invitación a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y, al mismo tiempo, sobre el poder que tenemos para darle sentido a nuestra vida, a nuestras relaciones y a nuestra presencia en el mundo. Nos recuerda que, aunque todo lo que hagamos esté sujeto al paso del tiempo, cada huella que dejamos puede ser significativa si la vivimos con conciencia y amor. Capítulo 8. La danza de los recuerdos. En este octavo capítulo titulado La danza de los recuerdos, Francisco Sosa Escalante nos sumerge en un universo nostálgico y profundo, donde los recuerdos, como bailarines, se entrelazan en una danza interminable que da forma a nuestro ser. A través de esta metáfora, el autor explora cómo los recuerdos moldean nuestra identidad y nos acompañan a lo largo de la vida, tanto si los buscamos como si nos encontramos con ellos inesperadamente. Como una danza que nunca termina, los recuerdos se entrelazan con nuestras emociones, nuestra historia y nuestro destino, y a menudo nos invitan a una reflexión profunda sobre quiénes somos y qué hemos vivido. El capítulo comienza con una imagen poderosa, una vieja sala de baile, donde las luces suaves iluminan a las parejas que, con movimientos fluidos, van y vienen en un vaivén interminable. Cada paso, cada giro, cada suspiro se convierte en un reflejo del pasado, una representación de los momentos vividos. En este escenario, los recuerdos toman la forma de bailarines, danzando con nosotros a medida que transitamos la vida. Algunos son suaves y delicados, mientras que otros son intensos y vigorosos, pero todos tienen un propósito: ayudarnos a comprender y a conectar con lo que hemos sido. Sosa Escalante utiliza esta metáfora para hablar de cómo los recuerdos no son simplemente imágenes del pasado, sino que son fuerzas vivas que nos definen. Los recuerdos se entrelazan entre sí, se cruzan, se superponen, y con cada danza, nos invitan a revivir las emociones que una vez sentimos. Así, cada recuerdo se convierte en una huella que nunca desaparece por completo, ya que sigue danzando en el fondo de nuestra mente, esperando el momento oportuno para volver a tomar forma. El autor profundiza en cómo, con el paso del tiempo, algunos recuerdos se transforman. Lo que una vez fue un doloroso suspiro puede convertirse en una dulzura nostálgica, y lo que fue una alegría pura, con el tiempo, se envuelve en una capa de melancolía. Los recuerdos no son fijos ni estáticos. Están en constante movimiento, como los bailarines en una pista que nunca cesa. Así, el capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra percepción de los recuerdos cambia con el tiempo y cómo, al igual que en una danza, las emociones se entrelazan y se transforman. Uno de los temas recurrentes del capítulo es la idea de que no todos los recuerdos son bienvenidos. Hay momentos en la vida en los que preferiríamos olvidar ciertos episodios, ciertos rostros, ciertas decisiones que tomamos en un arrebato de juventud o desesperación. Sin embargo, Sosa Escalante nos recuerda que estos recuerdos también tienen un propósito en nuestra vida. Son los pasos de baile más difíciles, aquellos que nos enseñan lecciones importantes. A veces, nos resistimos a bailar con ellos, pero, al final, nos damos cuenta de que esos recuerdos son tan esenciales como los más felices. Cada recuerdo, incluso los que preferiríamos olvidar, tiene una lección escondida que nos ayuda a crecer y a comprendernos mejor. El capítulo también hace una reflexión sobre el acto mismo de recordar. El autor se detiene a analizar cómo a menudo buscamos los recuerdos como quien busca un objeto perdido, con la esperanza de que al encontrarlos, todo tenga sentido. Sin embargo, Sosa Escalante nos recuerda que el recuerdo no es algo que se pueda forzar. Llega cuando menos lo esperamos, a veces en un suspiro, a veces con una canción o un olor que nos transporta a un instante específico.
Los recuerdos son como la danza misma, no siempre podemos predecir cuándo comenzarán a moverse ni cuál será el siguiente paso, pero si estamos dispuestos a dejarnos llevar, descubrimos en ellos una belleza única y transformadora. A medida que avanza el capítulo, el autor explora cómo los recuerdos no solo nos definen a nivel individual, sino también colectivo. La memoria compartida de una comunidad o de un país se convierte en una danza aún más compleja, con pasos que varían según la perspectiva de cada persona. Los recuerdos que compartimos con los demás se mezclan con nuestras propias experiencias, y en muchos casos, nos conectan a través del tiempo y el espacio. La historia, con todas sus luces y sombras, también se convierte en una danza interminable de recuerdos, donde las generaciones se entrelazan en un flujo continuo de memorias y aprendizajes. Sosa Escalante, al igual que en capítulos anteriores, nos invita a hacer una pausa para observar nuestros propios recuerdos y a preguntarnos qué historia estamos bailando. ¿Estamos simplemente repitiendo los mismos pasos de siempre, o estamos dispuestos a dejar que la danza evolucione, que los recuerdos nos lleven a nuevos lugares y nos ofrezcan nuevas perspectivas? La danza de los recuerdos no es estática, es un reflejo de nuestra disposición a seguir el ritmo del tiempo y a aprender de lo que hemos vivido. En este contexto, el autor nos habla de la importancia de abrazar nuestros recuerdos con amor y compasión. No hay recuerdos inútiles, no hay pasos en falso que no hayan tenido su razón de ser. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, se convierte en una pieza fundamental de la danza de la vida. Al comprender la importancia de cada recuerdo, por más doloroso o hermoso que sea, podemos integrar esas experiencias de manera más plena en nuestra identidad. Finalmente, Sosa Escalante cierra el capítulo con una invitación a la reflexión. La danza de los recuerdos nunca cesa, y siempre está en movimiento. Nosotros somos los bailarines y, en última instancia, somos los encargados de decidir cómo nos relacionamos con los recuerdos que nos acompañan. Podemos elegir vivir en el presente, sin dejar que el pasado nos arrastre, pero también debemos entender que los recuerdos, al igual que los movimientos de un baile, forman parte esencial de nuestra existencia. Son ellos los que, en última instancia, nos permiten comprender quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. Así, la danza de los recuerdos se convierte en una metáfora profunda de la vida misma, una vida que se teje con los hilos invisibles del pasado, y cuya comprensión solo es posible si nos permitimos danzar con nuestros recuerdos, aceptando tanto sus alegrías como sus tristezas, y encontrando en ellos el ritmo perfecto para vivir el presente. Capítulo 9. Los ecos del olvido. En este noveno capítulo titulado Los ecos del olvido, Francisco Sosa Escalante nos lleva a explorar un territorio más sombrío, el de aquellos recuerdos que parecen desvanecerse en las sombras del olvido. A través de este capítulo, el autor reflexiona sobre lo que ocurre cuando las memorias se deshacen, cuando se desvanecen de nuestra conciencia y se pierden en el vasto océano del olvido. Sin embargo, el olvido no es simplemente la ausencia de recuerdo, es un fenómeno complejo que también lleva consigo ecos de lo que alguna vez fue, como un susurro lejano que no podemos dejar de escuchar. El capítulo comienza con una escena sombría en la que, en medio de la quietud de una noche solitaria, los ecos de un viejo amor perdido resuenan en la mente del protagonista. Estos ecos, aunque distantes, nunca desaparecen por completo, y aunque intentemos ignorarlos, siguen regresando en momentos inesperados. Los ecos del olvido no son simplemente un vacío, sino una resonancia tenue, casi imperceptible, que perdura más allá del paso del tiempo. El autor utiliza esta imagen para hacernos pensar en cómo el olvido no es un proceso lineal. Los recuerdos pueden desvanecerse, pero dejan detrás de sí rastros que, aunque débiles, siguen persistiendo. A medida que avanzamos en el capítulo, Sosa Escalante profundiza en la naturaleza del olvido, mostrándonos que, aunque muchas cosas caen en el olvido, no todo lo que olvidamos es perdido para siempre. De hecho, el olvido a menudo guarda una especie de paradoja. Al olvidar, por un momento, nos liberamos de las cargas del pasado, pero ese mismo olvido puede dejarnos con una sensación de vacío, con una inquietante sensación de que algo ha sido perdido irremediablemente. El autor plantea la idea de que el olvido no es un acto de renuncia total, sino una transformación del recuerdo en algo más abstracto, una sensación que se desvanece pero que nunca llega a desaparecer por completo. En este sentido, Sosa Escalante introduce el concepto de que el olvido, al igual que la memoria, también está cargado de emociones. No es un proceso frío y distante, sino que está impregnado de sentimientos. Hay momentos en que olvidamos porque no podemos soportar el peso de los recuerdos, y en otros,
Olvidamos porque los recuerdos se vuelven demasiado distantes, tan irreconocibles que ya no tienen sentido para nosotros. El olvido, en este sentido, es también una forma de adaptación, una defensa contra el dolor, pero también una pérdida profunda, pues lo que olvidamos es parte integral de lo que fuimos. A lo largo del capítulo, el autor hace una distinción interesante entre los recuerdos que se olvidan conscientemente y aquellos que se desvanecen sin que tengamos control sobre ellos. Hay recuerdos que elegimos dejar atrás, ya sea por la necesidad de seguir adelante o por la imposibilidad de seguir cargando con ellos. Pero hay otros que simplemente se pierden en el flujo del tiempo, como si el universo estuviera decididamente borrándolos de nuestra memoria. Este proceso de olvido involuntario se convierte en una fuerza misteriosa que escapa a nuestra voluntad, y, sin embargo, deja huellas en la forma en que vivimos nuestras vidas. Sosa Escalante nos invita a preguntarnos qué significa realmente olvidar. ¿Es el olvido una forma de liberación, o es una tragedia silenciosa que borra las huellas de quienes fuimos? A través de esta reflexión, el autor nos recuerda que lo que olvidamos a veces vuelve en forma de ecos. Los recuerdos olvidados no desaparecen por completo, sino que se transforman en susurros lejanos que resuenan en momentos de nuestra vida, en los rostros de las personas que conocemos o en las canciones que escuchamos. Esos ecos, aunque distantes, siguen influyendo en nuestra vida de maneras sutiles pero poderosas. Uno de los temas que el autor explora es la sensación de pérdida que acompaña al olvido. A menudo, olvidamos lo que ya no tiene cabida en nuestra vida actual, pero esa desaparición de recuerdos puede generar un vacío existencial. Cuando una persona olvida un amor, una amistad, o incluso una parte de sí misma, lo que queda es un espacio vacío, un lugar donde una vez estuvo algo que definió nuestra identidad. El olvido, entonces, no es solo una pérdida de información, sino una pérdida emocional, un duelo silencioso que nos obliga a reconfigurar nuestra identidad y nuestra relación con el mundo. El autor también explora cómo el olvido afecta nuestras relaciones con los demás. A veces, las personas olvidan palabras, promesas o incluso la esencia misma de una relación. Este tipo de olvido, aunque a menudo involuntario, puede ser doloroso para aquellos que no son olvidados, pero que sienten el peso de la distancia emocional. Los ecos de esos recuerdos perdidos pueden ser más intensos para quienes permanecen, y, a veces, lo que no se olvida es más importante que lo que se olvida, pues en esos ecos puede residir la clave para entender quiénes somos y por qué nos duele tanto el olvido. A lo largo de este capítulo, Sosa Escalante introduce una paradoja en el concepto del olvido. A veces, cuanto más tratamos de olvidar, más presentes se hacen los recuerdos. En lugar de desvanecerse con el tiempo, lo que tratamos de olvidar tiende a convertirse en un fantasma que persiste en nuestra conciencia. Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza misma del olvido. ¿Es realmente posible olvidar, o simplemente transformamos los recuerdos en algo irreconocible, en ecos que nunca se extinguen del todo? El capítulo concluye con una reflexión sobre la importancia de aceptar el olvido como parte del proceso natural de la vida. El olvido, aunque doloroso en ocasiones, también es un medio para liberarnos de lo que ya no nos sirve. Aceptar que hay recuerdos que desaparecerán, que algunos amores, risas y momentos se desvanecerán con el tiempo, es una parte integral de nuestra existencia. Y sin embargo, incluso en el olvido, los ecos de lo que alguna vez fue seguirán resonando, de alguna forma, en nuestra vida. Los ecos del olvido se convierte en una reflexión profunda sobre la memoria, la pérdida y la transformación. Nos recuerda que el olvido no es el fin de algo, sino su metamorfosis en un eco que persiste, callado pero presente, en las esquinas más recónditas de nuestra mente. Aunque lo olvidemos todo, siempre quedará un eco de lo que fuimos. Capítulo 10. El retrato de lo perdido. En este 10º capítulo, titulado El retrato de lo perdido, Francisco Sosa Escalante nos invita a explorar una de las facetas más profundas de la experiencia humana, la pérdida. A través de un relato que combina el dolor y la belleza, el autor nos conduce por un viaje emocional donde los recuerdos perdidos se transforman en un retrato vívido de aquello que ya no podemos recuperar, pero que de alguna forma sigue vivo en nosotros. El capítulo comienza con una escena solemne, casi melancólica, en la que el protagonista se enfrenta a un retrato antiguo, cuidadosamente enmarcado, que alguna vez fue el centro de su hogar. En este retrato se reflejan las personas que ya no están, los momentos que se han desvanecido en el tiempo, pero que, a través de ese objeto tangible, siguen estando presentes en la memoria. El retrato, aunque físicamente está en perfecto estado, es en realidad un vestigio de un tiempo que se ha ido, un testigo mudo de la efemeridad de la vida.
Sosa Escalante, a través de una prosa cuidadosa y detallada, nos lleva a cuestionarnos qué significa realmente la pérdida. ¿Es una ausencia completa o en realidad, algo que permanece en las grietas del alma? El autor nos muestra cómo la pérdida no siempre es sinónimo de desaparición. Aunque aquello que hemos perdido ya no está físicamente con nosotros, su esencia persiste. Los recuerdos, las emociones y las huellas de lo perdido permanecen en nuestro interior, como un retrato que nunca se desvanece, aunque la pintura se haya deteriorado con el paso del tiempo. A medida que el capítulo avanza, el autor introduce la idea de que la pérdida tiene muchas formas. Puede ser la pérdida de un ser querido, de una oportunidad, de un amor, o incluso de un momento que, aunque pequeño, significó mucho en nuestra vida. Cada tipo de pérdida deja una marca única, y, a menudo, la sentimos como si algo nos fuera arrebatado, como si un espacio se quedara vacío, pero este vacío, paradojalmente, puede estar lleno de lo que alguna vez fue. El autor reflexiona sobre cómo nos enfrentamos a la pérdida. Algunos intentan llenar ese vacío con nuevos recuerdos, mientras que otros prefieren preservarlo, permitiendo que la pérdida siga viva como un testimonio de lo que fue. El retrato en la historia no es solo un objeto físico, sino también un símbolo. Representa nuestra tendencia humana a aferrarnos a lo que hemos perdido, a intentar preservar aquello que ya no está, ya sea en una foto, una carta o simplemente en nuestra mente. Pero Sosa Escalante no ve esta aflicción como algo negativo, sino como un acto de amor y de respeto hacia lo que ha sido. Al intentar conservar estos recuerdos en un retrato, estamos honrando lo perdido y dándole un lugar en nuestra historia. A veces, no se trata de olvidarlo o de superarlo, sino de aceptar que lo perdido ha formado parte de nuestra vida y, por lo tanto, merece un lugar en el corazón. En este sentido, el autor habla sobre la función de la memoria como un mecanismo de preservación. Nuestra mente actúa como una especie de museo privado donde los momentos significativos, incluso aquellos que duelen, son cuidadosamente almacenados. Estos recuerdos, aunque no podemos tocarlos ni verlos de manera física, siguen ocupando un espacio importante en nuestra vida, como ese retrato que sigue colgado en la pared, recordándonos constantemente que lo perdido nunca desaparece por completo. Cada vez que miramos el retrato, aunque reconozcamos que ya no es igual, nos damos cuenta de que lo que representa sigue siendo valioso. A lo largo del capítulo, Sosa Escalante se detiene en las emociones que emergen al enfrentarnos a la pérdida. Nos invita a reflexionar sobre la tristeza que acompaña a la ausencia, pero también sobre la gratitud que podemos sentir por haber tenido lo que ya no tenemos. La pérdida, aunque dolorosa, también nos enseña a valorar lo que tuvimos, a apreciar lo que alguna vez fue. Al final, el retrato no es solo una imagen estática, sino una representación dinámica de lo que hemos experimentado y perdido, pero que sigue vivo en nuestro ser. El capítulo también aborda la noción de la resiliencia. A través de la historia del protagonista, vemos cómo la pérdida, aunque dolorosa, nos permite reconstruirnos. El retrato de lo perdido se convierte en un recordatorio de que, a pesar de lo que se haya ido, seguimos adelante. La resiliencia no significa olvidar, sino aprender a vivir con lo perdido, integrándolo en nuestra identidad y en nuestra visión del mundo. Los recuerdos de lo perdido no nos deben atrapar en un lamento perpetuo. Por el contrario, deben impulsarnos a seguir adelante, a encontrar nuevos significados en lo que ha quedado. Sosa Escalante cierra el capítulo con una reflexión sobre el tiempo. El autor nos recuerda que, a pesar de que el tiempo no puede devolver lo que hemos perdido, siempre tenemos el poder de transformar ese pasado en algo significativo. Los recuerdos que tenemos, aunque difusos o distorsionados, siguen siendo parte fundamental de nuestra identidad. Y aunque el retrato de lo perdido nunca podrá ser restaurado completamente, siempre podremos apreciar su valor, ya que nos ha enseñado lo que significa amar, perder y seguir adelante. El retrato de lo perdido es un capítulo que explora las múltiples facetas de la pérdida, no solo como una ausencia, sino como un acto de memoria, de respeto y de reconstrucción. A través de esta meditación, Sosa Escalante nos invita a aceptar que lo perdido nunca se va por completo, y que incluso en la ausencia, podemos encontrar belleza y significado. Capítulo 11. La huella del viento. En el 11º capítulo titulado La huella del viento, Francisco Sosa Escalante nos lleva a un plano más etéreo de la existencia, un lugar donde la realidad parece desvanecerse y lo intangible cobra forma. A través de este capítulo, el autor nos invita a reflexionar sobre lo que queda cuando todo se va, cuando el tiempo se lleva consigo las certezas y los momentos, dejando solo una huella invisible, como el paso del viento sobre la arena,
que permanece por un instante antes de desvanecerse. Es en esta huella del viento donde se encuentra el alma de lo efímero, lo que no puede ser tocado, pero que se siente en lo más profundo. El capítulo comienza con una imagen de calma, casi inerte, en un paisaje que parece suspendido en el tiempo. En este escenario, un viento suave y cálido acaricia la piel del protagonista, quien, en un momento de reflexión, comienza a notar cómo ese viento no deja huella en el suelo, ni rastro en el aire. Sin embargo, el sentimiento que genera es profundo, como si esa brisa fugaz cargara consigo algo importante. Esta imagen se convierte en un símbolo de los momentos fugaces de la vida, aquellos que no dejan una marca visible pero que, sin embargo, dejan una impresión indeleble en nuestra memoria. Sosa Escalante aprovecha esta metáfora del viento para explorar la naturaleza de las experiencias humanas que son efímeras y transitorias. Como el viento, hay momentos que parecen no dejar rastro, que se desvanecen con la misma rapidez con la que llegaron, y sin embargo, son estos momentos los que a menudo nos definen. El viento no deja huella en la tierra, pero su presencia es indiscutible. De igual manera, las experiencias que parecen pasajeras, a menudo son las que dejan una huella más profunda en nuestro corazón, aunque no se vean en el paisaje de nuestra vida. A lo largo del capítulo, el autor reflexiona sobre cómo nos relacionamos con el paso del tiempo. Mientras que algunas personas buscan dejar una marca indeleble en el mundo, otros se conforman con ser testigos del paso de los días, sin intentar alterar la corriente de la vida. El viento, como símbolo de la impermanencia, nos recuerda que todo lo que hacemos está destinado a desvanecerse eventualmente. Nada en la vida permanece fijo. Las huellas que dejamos son temporales, y como las huellas del viento, solo nos pertenecen por un breve instante antes de que se desvanezcan. Sin embargo, en esa fugacidad, hay una belleza particular. El capítulo hace una reflexión sobre la aceptación de lo efímero, sobre la libertad que se encuentra al reconocer que no todo debe perdurar para ser valioso. Como el viento que pasa sin dejar marca, las experiencias que vivimos, aunque transitorias, pueden ser profundas y significativas en su brevedad. Sosa Escalante nos invita a aprender a vivir con esta transitoriedad, a abrazar la impermanencia, porque en ella se encuentra una forma de libertad. Cuando entendemos que no necesitamos dejar una huella duradera, somos libres para disfrutar plenamente de los momentos tal como son, sin la presión de hacerlos inmortales. A medida que el capítulo avanza, el autor explora también la relación entre la memoria y lo efímero. Los recuerdos, aunque intensos en el momento, son como huellas dejadas por el viento. Pueden desvanecerse con el tiempo, pero la sensación que nos dejaron permanece. Incluso los momentos que parecen fugaces y sin importancia, con el paso de los años, se convierten en recuerdos preciosos, aunque no siempre sean fáciles de recuperar. El viento, al igual que los recuerdos, se lleva las huellas de lo vivido, pero deja una sensación en el alma que perdura más allá del paso del tiempo. Uno de los temas centrales de este capítulo es la dualidad entre lo tangible y lo intangible. El viento no puede ser tocado, pero puede ser sentido, no deja marcas, pero altera el ambiente. De la misma manera, muchas de nuestras experiencias más significativas no dejan una huella visible en el mundo, pero alteran nuestra percepción, nuestra forma de ver la vida. El capítulo nos recuerda que lo que no vemos ni tocamos puede ser tan real y tan influyente como lo que está frente a nuestros ojos. La huella del viento, aunque invisible, es una presencia que cambia las cosas, que mueve las hojas, que transforma el paisaje. A través de una prosa que invita a la reflexión, Sosa Escalante nos lleva a cuestionarnos si lo que buscamos es realmente dejar una huella en el mundo, o si es más importante aceptar la belleza de lo efímero, de lo que simplemente pasa, de lo que no podemos retener. El viento, en su naturaleza libre y sin ataduras, es el reflejo de una vida sin prisas por dejar un legado, sino más bien de vivir plenamente el momento presente. Quizás, nos sugiere el autor, lo que realmente importa no es lo que quedará de nosotros, sino cómo vivimos el tiempo que tenemos, cómo nos dejamos llevar por el viento y cómo aprendemos a sentir su paso sin aferrarnos a él. A lo largo del capítulo, también se presenta la idea de que la huella del viento no está necesariamente relacionada con lo que dejamos atrás, sino con lo que dejamos en el camino mientras avanzamos. Cada paso que damos, aunque fugaz y sin dejar marcas permanentes, es parte de nuestro viaje. Cada encuentro, cada conversación, cada mirada, por insignificantes que parezcan, forman parte de una huella intangible que sigue viva en las relaciones que establecemos, en los momentos que compartimos, en las sensaciones que creamos. El capítulo cierra con una reflexión profunda sobre la eternidad de lo efímero.
Sosa Escalante nos recuerda que todo lo que hemos vivido, por efímero que haya sido, se convierte en una parte esencial de lo que somos. Como el viento que no deja huella en la tierra, nuestros momentos más fugaces, aunque no perduren, se convierten en las huellas que nos definen. Y aunque no podamos verlas, siempre estarán allí, cambiando la forma en que vivimos y entendemos el mundo. La huella del viento es un capítulo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de lo efímero, sobre lo que queda cuando todo parece desvanecerse. A través de la imagen del viento, el autor nos muestra cómo las huellas invisibles de nuestras experiencias no desaparecen. Más bien, permanecen dentro de nosotros, dando forma a lo que somos y a lo que llegamos a ser. Capítulo 12. La danza de las sombras. En el 12º capítulo, titulado La danza de las sombras, Francisco Sosa Escalante nos lleva a un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan, un lugar donde lo visible y lo invisible coexisten, formando una coreografía etérea y misteriosa. En este relato, las sombras no son simplemente la ausencia de luz, sino entidades que tienen su propio lenguaje, su propia vida, y una historia que contar. Las sombras, al igual que los recuerdos, se deslizan por nuestra existencia, se arrastran sigilosamente, y a veces, al igual que una danza, desaparecen para nunca más volver. El capítulo comienza con la imagen de una figura solitaria, en un espacio vacío, donde la luz apenas toca los rincones oscuros. A través de un ventanal, se cuela un rayo de sol que, al dar en el suelo, proyecta una sombra larga y difusa. A medida que el protagonista observa esta sombra, algo inusual ocurre. La sombra comienza a moverse por sí misma, independiente de su fuente. No es simplemente un reflejo pasivo de la figura humana, sino una entidad que parece tener vida propia. Al principio, la sombra se desliza suavemente, como si estuviera danzando al ritmo de una música inaudible, hasta que, de repente, se convierte en una presencia que parece cobrar forma y consistencia. Sosa Escalante aprovecha esta imagen de la sombra danzante para explorar la relación entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que vemos y lo que no vemos, entre lo que conocemos y lo que desconocemos. Las sombras, en este contexto, no son simples proyecciones de la luz, sino representaciones de lo oculto, de los aspectos de nuestra personalidad y de nuestra vida que no se muestran a simple vista. Son las facetas de nosotros mismos que permanecen en las sombras, invisibles para los demás, pero vivas y dinámicas en nuestro interior. A lo largo del capítulo, el autor utiliza la sombra como un símbolo de esas partes de nuestra psique que preferimos no reconocer, pero que, sin embargo, siempre están presentes, moviéndose y danzando en el fondo de nuestro ser. La danza de las sombras también se convierte en una metáfora de la vida misma. Así como las sombras se mueven de acuerdo con la luz, nuestras vidas están continuamente modeladas por las circunstancias, las decisiones y las fuerzas externas que, a menudo, no podemos controlar. En la vida, las sombras no son estáticas, cambian y se transforman, se alargan o se acortan dependiendo de la posición de la luz, y en este mismo sentido, nuestra existencia se ve influenciada por factores que están más allá de nuestro control. Sosa Escalante hace una profunda reflexión sobre cómo, al igual que las sombras, nuestras vidas no siguen una trayectoria recta o predecible. Somos moldeados por fuerzas que no vemos, pero que nos afectan profundamente. A lo largo del capítulo, el protagonista se ve envuelto en un juego inquietante con estas sombras danzantes, que se desplazan sin explicación aparente, cambiando su forma y dirección. Este juego de luces y sombras se convierte en una metáfora de las contradicciones internas del ser humano, las fuerzas opuestas dentro de nosotros mismos, la lucha entre la luz de la razón y la oscuridad del deseo, la lucha entre lo visible y lo oculto. Las sombras, como nuestros deseos y temores, se esconden, se revelan y luego se desvanecen, dejando atrás solo la pregunta de qué es lo que realmente es. ¿Somos lo que mostramos al mundo, o somos las sombras que se mueven en los rincones de nuestra alma, lo que no podemos ver pero que está allí, siempre presente, siempre danzando? Sosa Escalante va un paso más allá, explorando el concepto de la danza misma. La danza, en su concepción, no es solo un movimiento físico, sino un proceso dinámico que refleja las relaciones entre los distintos aspectos del ser humano. En el contexto de las sombras, la danza se convierte en una representación de cómo las distintas partes de nuestra psique interactúan entre sí, cómo nuestros pensamientos, emociones y deseos se entrelazan en un ritmo que no siempre comprendemos. La sombra, entonces, no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aprender a entender, a aceptar. Es una parte integral de nosotros, de nuestra humanidad, y al aprender a bailar con ella, descubrimos una forma de aceptación y paz.
En un giro que sorprende al lector, el protagonista de la historia, al adentrarse más en este mundo de sombras danzantes, comienza a descubrir una verdad profunda sobre sí mismo. A medida que se adentran las sombras, encuentra partes de su personalidad que había estado evitando. Cada sombra que cruza su camino le revela un aspecto olvidado o reprimido de su ser. La sombra, en este sentido, se convierte en un espejo de su alma, mostrando aquello que ha sido ignorado, que ha sido reprimido, pero que, de alguna manera, sigue vivo. A través de este proceso, el protagonista experimenta un viaje de autodescubrimiento, una confrontación con sus propios demonios internos, una lucha por comprender y aceptar aquellas partes de sí mismo que siempre ha temido ver. Sosa Escalante no solo explora las sombras en un sentido físico o psicológico, sino que también las presenta como una metáfora de la vida misma. Las sombras, a pesar de ser oscuras y a menudo incomprensibles, nos enseñan algo valioso, nos muestran lo que está oculto, lo que no podemos ver, y nos empujan a hacer frente a lo desconocido. En su forma más pura, las sombras representan los misterios de la existencia, aquellos aspectos de la vida que no podemos comprender por completo. Como la danza que nunca se detiene, las sombras nos recuerdan que la vida es un proceso continuo, en constante movimiento, una coreografía sin fin en la que todos estamos involucrados. A medida que el capítulo llega a su conclusión, el protagonista se da cuenta de que las sombras no son algo que debe evitarse, sino algo que debe ser comprendido y aceptado. La aceptación de la sombra es, en última instancia, una forma de aceptar nuestra propia humanidad, nuestras imperfecciones, nuestras contradicciones. Solo cuando dejamos que las sombras bailen con nosotros, sin miedo ni resistencia, podemos empezar a comprender la totalidad de nuestro ser, tanto lo luminoso como lo oscuro. El capítulo cierra con una imagen poderosa. El protagonista, finalmente en paz con las sombras, se encuentra de pie en un espacio iluminado por la luz de la luna, observando cómo las sombras ya no lo asustan, sino que, al contrario, lo acompañan. Ya no son una presencia extraña y aterradora, sino una parte natural de la vida, una danza en la que todos participamos, en la que todos tenemos nuestra parte. Y, al igual que las sombras, nuestras vidas continúan su danza, moviéndose a su propio ritmo, en constante transformación, siempre al compás de la luz y la oscuridad. La danza de las sombras es un capítulo que nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la existencia humana, sobre las partes de nosotros mismos que permanecen en la oscuridad y que, al ser comprendidas, pueden ayudarnos a crecer. A través de la metáfora de la danza, Sosa Escalante nos recuerda que la vida no es solo luz, sino también sombra, y que solo al aceptar ambas podemos comprender la belleza de nuestro viaje. Capítulo 13. El laberinto de los sueños. En el 13º capítulo titulado El laberinto de los sueños, Francisco Sosa Escalante nos invita a un mundo etéreo, suspendido entre la vigilia y el sueño, donde los límites entre lo real y lo imaginado se difuminan hasta desaparecer. Aquí, el protagonista se enfrenta a la complejidad de su propia mente, atrapado en un laberinto de visiones, pensamientos y deseos, que lo desafían a encontrar una salida, o tal vez, a aceptar que no hay salida, solo más caminos por explorar. El capítulo comienza con una sensación de desconcierto, como si el protagonista hubiera despertado en un lugar extraño, un espacio vacío que parece no tener principio ni fin. Está rodeado de puertas y pasillos interminables, pero todas las puertas parecen llevarlo a más pasillos, y los pasillos a más puertas. Cada giro y cada esquina lo lleva más profundo en el laberinto, un laberinto que refleja su propia mente, que se enreda en pensamientos, recuerdos y anhelos sin solución aparente. A medida que avanza, el protagonista se da cuenta de que las puertas no lo conducen a un destino definido, sino que son simplemente una ilusión, un juego de espejos en el que se refleja una versión distorsionada de sí mismo. Sosa Escalante utiliza el laberinto como una metáfora poderosa del proceso de introspección y autoconocimiento. En este espacio, los sueños y los recuerdos se entrelazan, creando una atmósfera de confusión y maravilla. Cada rincón del laberinto esconde un fragmento de la psique del protagonista, y cada puerta abierta revela un nuevo aspecto de su ser. En este sentido, el laberinto no es solo un espacio físico, sino un reflejo de los intrincados recovecos de la mente humana, que se ve atrapada entre deseos no cumplidos, miedos ocultos y recuerdos que nunca desaparecen. En el transcurso de este capítulo, el protagonista se encuentra con personajes enigmáticos que parecen surgir de la nada, figuras que hablan en acertijos, que ofrecen consejos ambiguos, o que simplemente observan en silencio. Estos personajes, como los habitantes del laberinto, son manifestaciones de partes de sí mismo que no comprende completamente.
Algunos de ellos lo guían, mientras que otros lo confunden aún más, haciéndolo dudar de su propia percepción de la realidad. Sin embargo, cada uno de estos encuentros es una oportunidad para que el protagonista se enfrente a los aspectos desconocidos de su personalidad. A medida que se enfrenta a estos seres, el protagonista se da cuenta de que no puede salir del laberinto hasta que se reconozca a sí mismo, hasta que sea capaz de ver la verdad detrás de los sueños y los miedos que lo mantienen prisionero. El laberinto, en este contexto, se convierte en un símbolo de la mente humana y de sus complejas construcciones internas. Las decisiones que tomamos en la vida, las huellas que dejamos en nuestra memoria, todo se acumula en este espacio interior que a menudo resulta incomprensible. Las puertas que se cierran y los pasillos que se abren representan nuestras elecciones, a veces equivocadas, otras veces correctas, pero siempre marcadas por el peso de lo desconocido. En el laberinto de los sueños, como en la vida, no existe un mapa claro, ni una guía definitiva. La única forma de avanzar es a través del autoconocimiento y la aceptación de que la confusión es una parte inherente de la experiencia humana. La metáfora del laberinto alcanza su clímax cuando el protagonista, después de una serie de intentos fallidos por encontrar una salida, se encuentra con un espejo. Al mirarse en él, no solo ve su reflejo, sino una multitud de versiones de sí mismo, todas ellas atrapadas en el mismo laberinto, todas ellas buscando una salida que tal vez nunca llegue. Este momento de introspección es fundamental, ya que el protagonista se da cuenta de que, en lugar de intentar escapar del laberinto, debe aprender a vivir con él, a navegar por sus pasillos con sabiduría y paciencia. El laberinto, en este sentido, deja de ser una prisión para convertirse en una lección, una invitación a comprender la complejidad de la mente humana y la riqueza de las experiencias que nos moldean. A medida que el capítulo avanza, la narración se hace más introspectiva, y el protagonista se encuentra a sí mismo ante una decisión crucial: continuar buscando una salida que tal vez nunca exista, o aceptar que el laberinto es un espacio donde puede vivir, crecer y descubrir nuevas perspectivas. El laberinto de los sueños no es solo un lugar físico, sino una representación de la vida misma, en la que las respuestas no siempre son claras, y las soluciones no siempre se encuentran al final de un camino recto. El verdadero desafío radica en aprender a caminar por los pasillos, a enfrentar las puertas que se cierran y a buscar la verdad en medio de la oscuridad y el caos. La confusión del laberinto, su naturaleza intrincada, refleja las incertidumbres de la vida. A lo largo de la narración, Sosa Escalante juega con la idea de que, al igual que en los sueños, lo que parece ser una verdad puede ser una ilusión, y lo que parece ser una solución puede ser otro enigma. A través de esta estructura laberíntica, el autor nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad y a reconocer que, aunque los caminos sean oscuros y tortuosos, siempre hay algo que aprender, algo que descubrir, incluso en los lugares más oscuros de la mente. Finalmente, el capítulo culmina con una reflexión sobre la naturaleza de los sueños. El protagonista, al haber recorrido el laberinto sin encontrar una salida definitiva, se da cuenta de que el sueño mismo es un proceso continuo, no algo que se debe resolver o comprender por completo, sino algo que debe ser vivido. El laberinto de los sueños no tiene una solución fácil ni un destino claro. En lugar de buscar una salida, el protagonista aprende a aceptar el laberinto como una parte fundamental de su ser, un espacio de exploración y autodescubrimiento. El laberinto de los sueños es un capítulo que explora las profundidades del subconsciente, el dilema de la vida humana frente a la incertidumbre y la búsqueda constante de significado. Sosa Escalante nos invita a comprender que, al igual que en los sueños, la vida no siempre ofrece respuestas claras, pero en la búsqueda misma de esas respuestas, encontramos nuestra verdadera esencia. Capítulo 14. La sombra de los recuerdos. En el 14º capítulo titulado La sombra de los recuerdos, Francisco Sosa Escalante nos sumerge en las aguas turbulentas del pasado, un territorio marcado por la nostalgia y la sombra de experiencias que, aunque distantes en el tiempo, siguen proyectando su presencia en el presente. Este capítulo tiene una tonalidad melancólica, como si se estuviera mirando la vida a través de una ventana empañada por el tiempo, donde las figuras del pasado se vuelven borrosas y desdibujadas, pero su peso sigue sintiéndose con claridad. El capítulo comienza con una atmósfera densa y casi tangible. El protagonista, ahora más maduro, se enfrenta a una serie de recuerdos que emergen como sombras fugaces, desvaneciéndose tan pronto como intentan ser tocados. Estos recuerdos, que en su juventud parecían vívidos y definitivos, ahora se desvanecen en la bruma del olvido. Sin embargo, a pesar de su efemeridad, los recuerdos tienen una presencia poderosa,
casi como si tuvieran vida propia, como si pudieran moverse en las sombras, acechando al protagonista mientras intenta comprender su significado. Sosa Escalante hace un uso destacado del contraste entre la luz y la oscuridad en este capítulo, un juego simbólico que refleja la dualidad de la memoria humana. Los recuerdos que están iluminados por la luz son aquellos momentos felices, claros y cristalinos, pero la mayoría de los recuerdos que persisten, aquellos que más duelen y que más nos cambian, son sombras, difusas e inalcanzables. A menudo, estos recuerdos vienen acompañados de emociones ambiguas. Amor y dolor, arrepentimiento y esperanza, felicidad y tristeza, todos entrelazados en una danza compleja que define la naturaleza de la memoria. Mientras el protagonista recorre este espacio sombrío, se encuentra con fragmentos de su pasado que lo confrontan de manera inesperada. Hay momentos que parecen suspendidos en el tiempo, como si fueran escenas congeladas en una película antigua. La risa de un ser querido, la imagen borrosa de un primer amor, las palabras no dichas, los abrazos perdidos. Estos recuerdos lo asedian, y no puede evitar preguntarse qué significan, por qué han permanecido tan arraigados en su mente, incluso cuando él ha intentado dejarlos atrás. La sombra de los recuerdos se convierte en una carga, una presencia persistente que lo sigue, pero que no puede entender completamente. Sin embargo, a medida que el capítulo avanza, el protagonista se da cuenta de que estas sombras, aunque dolorosas, son parte esencial de su identidad. Cada recuerdo, cada experiencia, ha formado la persona que es ahora. La melancolía que siente al revivir ciertos momentos no es solo tristeza, sino también una forma de aceptación, una aceptación de que el pasado no puede ser borrado ni cambiado, pero que sus lecciones, aunque envueltas en sombras, siguen siendo valiosas. La clave está en no huir de estos recuerdos, sino aprender a vivir con ellos, reconocer su influencia, pero también encontrar la paz en su presencia. El capítulo profundiza en la idea de que los recuerdos no son solo imágenes del pasado, sino que son las huellas de las decisiones y acciones que hemos tomado. Son, en última instancia, lo que nos define, pero también lo que nos limita. En su búsqueda por entender la conexión entre su presente y su pasado, el protagonista se enfrenta a una de las preguntas más universales. ¿Somos lo que recordamos o somos lo que elegimos olvidar? Sosa Escalante aborda esta cuestión con una delicadeza excepcional, mostrando cómo la memoria puede ser tanto un refugio como una prisión. A lo largo del capítulo, se introduce la figura de una persona del pasado, alguien que tuvo un impacto profundo en el protagonista, pero que ya no está presente en su vida. Esta figura se convierte en una especie de sombra que lo sigue, incluso cuando no está físicamente allí. El protagonista se ve obligado a enfrentar la ambigüedad de esta relación. Lo que se vivió fue hermoso, pero también doloroso. La figura de esta persona se mezcla con las sombras del recuerdo, y la distinción entre amor y dolor se vuelve difusa. El capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo las personas que amamos, aunque ya no estén en nuestras vidas, siguen presentes en nuestra memoria, y cómo esas memorias continúan dándonos forma. En un giro sorprendente, el protagonista llega a la conclusión de que los recuerdos, aunque puedan ser dolorosos, son esenciales para la sanación. En lugar de verlos como cargas que deben ser olvidadas, empieza a comprenderlos como maestros que enseñan lecciones valiosas. Al aceptar las sombras de su pasado, puede finalmente hacer las paces con ellas. Este proceso no es fácil, ni inmediato, pero es necesario. El protagonista descubre que los recuerdos, aunque oscuros, tienen la capacidad de iluminar el camino hacia el futuro, si uno tiene el coraje de enfrentarlos y aprender de ellos. A medida que el capítulo llega a su fin, el protagonista siente una sensación de liberación, no porque haya borrado su pasado, sino porque ha dejado de luchar contra él. En lugar de huir de las sombras, ha aprendido a caminar junto a ellas, a comprender su presencia y a darles el lugar que merecen en su vida. Al final, las sombras de los recuerdos dejan de ser una carga, y comienzan a transformarse en una parte de su ser, una parte que lo acompaña con una nueva comprensión. La sombra de los recuerdos es un capítulo que explora la relación intrínseca entre el ser y el recuerdo, entre lo vivido y lo que aún nos define. Francisco Sosa Escalante nos invita a enfrentar nuestras propias sombras, no con miedo, sino con la sabiduría de que son, al final, las que nos permiten comprender la luz. Capítulo 15. La última frontera. En el último capítulo de esta obra titulado La última frontera, Francisco Sosa Escalante nos conduce a un espacio donde los límites del tiempo y el ser se desdibujan. Este capítulo es un viaje hacia lo desconocido, un acercamiento a la idea de la muerte, pero no desde la perspectiva del final,
sino desde la posibilidad de una transición, de un pasaje hacia algo más allá, tan incierto como fascinante. El protagonista, al igual que el lector, se enfrenta a la última frontera, el umbral entre lo que conocemos y lo que nunca podremos comprender completamente. El capítulo se inicia con una reflexión profunda y filosófica sobre la existencia humana, un ser consciente de su inevitable destino, pero que, a pesar de ello, persiste en la búsqueda de significado. El protagonista se encuentra en un momento de quietud, rodeado por una atmósfera cargada de incertidumbre. La vida, con todos sus desafíos, alegrías y tristezas, ha llegado a un punto donde la muerte, que siempre ha sido una sombra distante, ahora parece más cercana, más real. La última frontera no es solo la muerte, sino también el proceso de confrontar lo inalcanzable, lo que está más allá de nuestra comprensión. A lo largo del capítulo, Sosa Escalante juega con la idea de la frontera no como un obstáculo, sino como un umbral hacia una nueva comprensión. El protagonista se siente atraído por este concepto de última frontera, no con temor, sino con una curiosidad inquietante, como si ese lugar más allá de la vida fuera en realidad un territorio de liberación y transformación. El capítulo toma una dirección casi mística, invitando al lector a cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte, a reconsiderar el concepto de lo que significa cruzar esa frontera. El autor nos lleva a explorar la mente del protagonista, quien comienza a despojarse de las construcciones sociales y las creencias heredadas. A través de una serie de momentos introspectivos, el protagonista llega a la conclusión de que la muerte no es el final de la experiencia, sino más bien el final de una etapa del conocimiento, un paso más en la eternidad que no puede ser percibido de manera convencional. Aquí, Sosa Escalante nos presenta la muerte no como un cierre, sino como una continuación. La última frontera es solo un nuevo comienzo, una travesía hacia lo inexplorado. A lo largo de este viaje hacia la última frontera, el protagonista se encuentra con varias figuras que representan diferentes perspectivas sobre la muerte. Un anciano sabio, que ha vivido una vida larga y plena, lo enfrenta con calma y aceptación. Una joven mujer, llena de incertidumbre y temor, representa la negación, el deseo de evitar enfrentar el inevitable final. El contraste entre estos personajes sirve para ilustrar las distintas formas en que los seres humanos reaccionan ante la cercanía de la muerte. Unos con serenidad, otros con miedo, y muchos más con una mezcla de ambas. A medida que la narración avanza, el protagonista se enfrenta a la pregunta central de este capítulo: ¿cómo se vive con la certeza de la muerte? ¿Cómo se encuentra paz al saber que la vida es finita? En una serie de monólogos internos, el protagonista reflexiona sobre su propia existencia, sobre lo que ha logrado, lo que ha perdido y lo que aún le queda por vivir. Sosa Escalante muestra cómo, al enfrentarse a la última frontera, se puede encontrar una profunda liberación, un entendimiento de que la vida misma no es una carrera hacia un destino final, sino una serie de momentos que se acumulan en un todo. A medida que el capítulo se acerca a su clímax, la narración se vuelve más poética y abstracta. La última frontera deja de ser un concepto físico y se transforma en una idea filosófica que trasciende el cuerpo y el tiempo. El protagonista se da cuenta de que, más allá de la muerte, hay una conexión con algo mayor, con el universo, con la naturaleza, con la eternidad misma. La muerte ya no se ve como una separación, sino como una reunificación con todo lo que ha sido vivido, con todos los momentos y las personas que han formado parte de su historia. Finalmente, el protagonista se enfrenta al umbral, y aunque no sabe lo que le espera, se siente en paz. La última frontera no es un espacio vacío, sino una transición a una forma de existencia que escapa a nuestra comprensión. El final del capítulo, aunque abierto y ambigua, ofrece una sensación de cierre. La muerte ya no es un temor, sino una aceptación de lo que es inevitable. El protagonista, en lugar de huir, se enfrenta a la frontera con calma, reconociendo que lo más importante no es lo que hay al otro lado, sino cómo se vive cada momento antes de cruzar. La última frontera es un capítulo lleno de profundidad y reflexión, que invita a la audiencia a cuestionar su relación con la muerte y el paso del tiempo. A través de una narración introspectiva y poética, Sosa Escalante nos recuerda que la verdadera paz se encuentra no en evitar lo inevitable, sino en aceptarlo y vivir de manera plena cada instante, mientras cruzamos las fronteras de nuestra propia existencia. Si te ha gustado este viaje a través de los recuerdos, la reflexión y las emociones profundas, te invitamos a seguirnos y apoyar este canal de audiolibros. Cada capítulo es una oportunidad para explorar nuevos mundos, descubrir pensamientos y conectar con las voces de grandes autores. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo estas historias a tu vida.
No olvides suscribirte, compartir y darle un me gusta. Gracias por ser parte de esta experiencia.